No todo poder es puro, no todas las leyendas son lo que parecen. Poseidón, señor de los mares, esconde una verdad prohibida, una historia de sombras, de decisiones que cambiaron el destino de dioses y mortales. Si sientes que fuerzas invisibles gobiernan tu vida, prepárate, lo que estás a punto de escuchar puede revelar lo que pocos se han atrevido a contar. Héroe o villano, la línea entre la luz y la oscuridad nunca ha sido tan delgada. Esta es la historia que cambiará tu visión del poder para siempre. Si ya te interesan historias poderosas y llenas de misterio, deja tu like para apoyar y no perderte nada. En el silencio de las profundidades, donde la luz no se atreve a llegar, habita una fuerza antigua e indomable. El mar embravecido guarda secretos olvidados y en su centro, una sombra imponente emerge de la oscuridad. Poseidón, señor del abismo, no es solo un dios, es un poder puro e impredecible que inspira respeto y temor. En una época marcada por la guerra entre dioses y titanes, su furia moldeó mares y continentes, provocando tormentas y terremotos. Pero todo poder tiene un precio, y su sed de dominio ha dejado profundas cicatrices en las ciudades y las almas que desafiaron su voluntad. En la lucha por el corazón de Atenas, su fuerza fue desafiada, su orgullo fue herido y se lanzó una maldición, una sal que permea las aguas y castiga a quienes la rechazan. En las sombras del templo profanado, nació el dolor silencioso de una víctima transformada en monstruo, un recordatorio viviente de la violencia de los dioses, y de lo más profundo de esa rabia emergió una criatura solitaria, un gigante tuerto, marcado por el oscuro legado de su padre. Pero incluso el poder divino puede ser desafiado. Un mortal audaz con una voluntad inquebrantable se enfrenta al monstruo, buscando su propio destino entre dioses y monstruos. Mientras tanto, en las profundidades del océano, una reina olvidada observa, prisionera de la soledad que conlleva el poder y la traición. Esta es la historia prohibida de Poseidón, un ser que es al mismo tiempo héroe y villano, cuyo verdadero rostro permanece oculto en las sombras del abismo. Lo que veréis a continuación no es solo un mito, es el despertar de una verdad que muchos temen afrontar. Imagina un mundo antiguo, lleno de misterios, donde las fuerzas de la naturaleza no son simples fenómenos, sino poderosos dioses que gobiernan el cielo, la tierra y el mar. Entre estos dioses destaca Poseidón, conocido como el Señor de los Mares. No es un dios cualquiera, es hermano de Zeus, rey del Olimpo, y Hades, señor del inframundo. Juntos, estos tres gobiernan diferentes partes del cosmos. Poseidón es el dios de las aguas profundas, de los vastos y tormentosos océanos, de mares que pueden ser a la vez hermosos y peligrosos. Pero también controla los terremotos, esos temblores que hacen temblar la tierra e incluso destruyen ciudades. Y eso no es todo, es el creador de los caballos, símbolo de fuerza y libertad. Su imagen es imponente, un hombre fuerte, con una larga barba y un cabello que semeja olas en constante movimiento, blandiendo un poderoso tridente, capaz de dominar las aguas y causar catástrofes. Pero no esperes que Poseidón sea un dios tranquilo. Su naturaleza es intensa, llena de pasión e incluso de ira. No es solo un protector, puede ser cruel y vengativo. Cuando se enfurece, desata tormentas que hunden barcos y provoca terremotos que destruyen todo a su alrededor. Y es esta dualidad, entre el héroe que protege y el villano que castiga, la que convierte a Poseidón en una de las figuras más fascinantes y complejas de la mitología griega. Para comprender a Poseidón, debemos remontarnos a una época muy lejana, cuando el mundo estaba gobernado por los titanes, seres gigantescos y poderosos que lo gobernaban todo antes de los dioses olímpicos. Poseidón nació en este caos, hijo del titán Cronos y la titánide Rea, pero el nacimiento de Poseidón fue todo menos pacífico. Cronos, temiendo que uno de sus hijos lo derrocara, se tragó a cada bebé en cuanto nacía. Zeus, su hermano menor, fue salvado por su madre, quien lo escondió y le dio a Cronos una piedra para que se la tragara en su lugar. Criado en secreto, Zeus se volvió fuerte e inteligente, y decidió liberar a sus hermanos tragados, incluyendo a Poseidón. Con sus
hermanos finalmente liberados. Comenzó una batalla épica, la titanomaquia, entre los dioses olímpicos, liderados por Zeus, y los poderosos titanes que aún dominaban el universo. Poseidón no fue solo un guerrero en este conflicto, fue una pieza clave. Usando su tridente, que ya poseía todo el poder del mar y la tierra, agitó los océanos para ahogar a sus enemigos y provocó terremotos que derribaron montañas. La victoria de los dioses cambió para siempre el orden del cosmos. Los titanes fueron derrotados y encarcelados en el Tártaro, un lugar de prisión eterna, y así Poseidón recibió su reino, el dominio sobre los mares y todos sus misterios. Fue el comienzo de su reinado, un inmenso poder que pronto demostraría ser tan benévolo como temible. Uno de los símbolos más reconocibles de Poseidón es su tridente, una enorme arma de 3 puntas que no es un simple objeto común, sino el cauce mismo de su poder sobre los mares. Este tridente se forjó en las profundidades del océano, en las forjas de los cíclopes, criaturas gigantes que trabajaban para los dioses. Es más que una herramienta de combate, es la extensión de la voluntad de Poseidón. Con el tridente en la mano, Poseidón puede controlar las aguas como nadie, puede levantar olas gigantescas, capaces de hundir barcos e inundar ciudades costeras. También lo usa para provocar terremotos, esos violentos temblores que hacen temblar la tierra, agrietando el suelo y destruyendo edificios. El poder de esta arma es tan grande que, en algunas historias, incluso el mismísimo Olimpo sintió sus impactos. Pero el tridente no solo se trata de destrucción, también tiene el poder de calmar las aguas y proteger a los marineros que lo respetan, guiándolos con seguridad a través de las tormentas. Es esta dualidad, el poder de crear y destruir, lo que convierte al tridente en un arma temida y respetada por todos, desde dioses hasta mortales. Cuando Poseidón alza su tridente, el mundo entero sabe que algo grandioso está a punto de suceder. Su sonido penetrante, casi como un trueno, resuena a través de los océanos y llega hasta los confines de la tierra, anunciando la presencia de un dios, pura fuerza de la naturaleza. Poseidón no es solo el dios del mar, es el señor absoluto de todos los océanos, mares, ríos y manantiales. Su dominio es vasto y poderoso, abarcando las aguas que bañan los continentes, albergan criaturas misteriosas y ocultan antiguos secretos. Pero lo que distingue a Poseidón de los demás dioses es su naturaleza volátil e impredecible. El mar que gobierna es un reflejo de su personalidad, a veces tranquilo y sereno, ofreciendo protección a los marineros y pescadores que dependen de él para su sustento. Otras veces, es violento y amenazante, desatando furiosas tormentas, hundiendo barcos y castigando a quienes se atreven a desafiarlo o faltarle al respeto. Para los antiguos griegos, Poseidón era tanto una bendición como una amenaza. Sabían que invocar su ayuda podía asegurar viajes seguros y buena pesca, pero también temían su ira, pues un dios del mar enfurecido podía causar desastres naturales devastadores. Además, Poseidón también fue el creador de los caballos, que simbolizan la fuerza y la libertad. Se dice que los creó golpeando el suelo con su tridente, haciéndolos emerger de la tierra con el mismo poder y fuerza que las olas del mar. Esta conexión entre el dios del mar y los caballos muestra cómo su influencia también llega al continente, convirtiéndolo en un dios de gran alcance e importancia. Así, el dominio de Poseidón va mucho más allá de las aguas, es una fuerza de la naturaleza en toda su magnitud, capaz de proteger y destruir, de traer vida y caos, todo en un solo aliento. Poseidón no es un dios paciente, su personalidad intensa y temperamental le impide aceptar fácilmente los insultos, las faltas de respeto y los desafíos, especialmente de quienes viven en la tierra que gobierna. A lo largo de la mitología, existen numerosos relatos de ciudades y pueblos que sufrieron su ira por no honrarlo como merecía. Cuando su voluntad fue ignorada o su autoridad cuestionada, Poseidón respondió con violentas tormentas, terremotos devastadores e inundaciones que arrasaron con todo a su paso. Uno de los ejemplos más impactantes es la leyenda de una ciudad costera que se negó a construir un templo en su honor. En respuesta, Poseidón provocó un terremoto tan fuerte que la tierra tembló,
Los edificios se derrumbaron, y el mar inundó las calles, destruyendo casi por completo la ciudad. Esta ira divina sirvió como una poderosa advertencia. Desafiar a Poseidón era arriesgar la vida. Para los antiguos griegos, el mar era a la vez fuente de vida y destrucción, y Poseidón era el dios que controlaba esta dualidad. Pero esta furia no era gratuita, a menudo surgía como respuesta a provocaciones, traiciones o incluso falta de respeto a las costumbres y rituales sagrados. Poseidón exigía respeto absoluto, y su castigo era implacable para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Este rostro vengativo del dios del mar nos recuerda que detrás de la majestuosidad y el poder se esconde un ser impulsado por pasiones humanas, el orgullo, la ira y el deseo de reconocimiento. Una de las historias más famosas sobre Poseidón es su disputa con Atenea por el control de la ciudad que hoy conocemos como Atenas. En aquel entonces, los dioses buscaban ofrecer ofrendas a los mortales para ganarse su devoción y gobernar sus ciudades. Poseidón, con toda su fuerza y poder sobre el mar, decidió obsequiar a los atenienses con algo grandioso, un manantial de agua salada, que emergió de la tierra al golpearla con su tridente. Parecía una magnífica demostración de poder, capaz de demostrar su dominio sobre las aguas. Pero había un problema: el agua salada no podía beberse ni usarse para la agricultura. Así que Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, ofreció lo que parecía un regalo mucho más valioso: un olivo, símbolo de paz, prosperidad y alimento. Sabía que los atenienses necesitaban algo que realmente les brindara beneficios y vida. Los ciudadanos eligieron el regalo de Atenea, reconociendo que su ofrenda era más útil y prometedora para la ciudad. Poseidón, furioso por el rechazo, sintió su honor profundamente herido. Su respuesta fue dura: lanzó una maldición sobre la ciudad, provocando que el agua salada contaminara la tierra circundante, volviéndola estéril y trayendo penurias a sus habitantes. Esta rivalidad no era solo una disputa por regalos, sino un conflicto entre poder puro y sabiduría, entre fuerza y estrategia, un tema recurrente en la mitología griega. La historia muestra cómo Poseidón, a pesar de su grandeza, podía ser orgulloso y vengativo, dejando claro que ser un dios poderoso no significaba ser siempre justo o benévolo. La maldición de Poseidón sobre Atenas fue más que un simple castigo, fue una marca eterna, un amargo recordatorio de su ira y su orgullo herido. Cuando los atenienses eligieron el olivo como regalo de Atenea y rechazaron su manantial de agua salada, Poseidón sintió que su autoridad había sido cuestionada. En respuesta, usó todo su poder para convertir el agua de manantial que había creado en una maldición. Esta agua salada, que antes no servía para la agricultura, se volvió tóxica para la tierra y los cultivos de los alrededores de la ciudad. La tierra, que antes producía alimentos, comenzó a marchitarse y a volverse estéril, provocando hambre y desesperación entre los habitantes. Este manantial salado simbolizaba no solo el dominio de Poseidón sobre el mar, sino también su capacidad para castigar cruelmente a quienes lo despreciaban. La maldición afectó no solo a la agricultura, sino también a la vida cotidiana de quienes debían lidiar con el impacto de un dios iracundo. Pero, sobre todo, el manantial salado era un recordatorio constante de que los dioses no aceptaban la rebeldía impunemente. Para los atenienses, era una poderosa advertencia para respetar las fuerzas divinas, especialmente aquellas que parecían tener un lado oscuro. Esta historia muestra la ambigüedad del poder de Poseidón. Podía ser fuente de vida, pero también de destrucción, según cómo se le tratara, y esta dualidad es una de las claves para comprender el complejo carácter de este dios del mar. ¿Quieres saber más leyendas sobre los dioses y sus rivalidades? Suscríbete al canal y activa la campanita. Medusa no comenzó su historia como una criatura monstruosa, sino como una joven sacerdotisa de singular belleza y pureza, dedicada al templo de la diosa Atenea. Era respetada y protegida en ese santuario sagrado, un lugar donde lo divino y lo humano se encontraban en reverencia y silencio. Sin embargo, esta paz se vio brutalmente rota cuando Poseidón, impulsado por una pasión violenta e incontrolable,
entró en el templo y profanó ese espacio sagrado, violando a Medusa. Este acto no solo constituyó una transgresión contra una mujer, sino una ofensa directa a la propia Atenea, protectora del templo y de la pureza. La diosa de la sabiduría estaba furiosa por la profanación de su santuario. En su ira, Atenea no castigó al poderoso y temido Poseidón, sino que dirigió su furia hacia Medusa, transformándola en una criatura aterradora. Sus cabellos se convirtieron en serpientes vivientes, y su mirada petrificaba a cualquiera que se atreviera a mirarla. Esta cruel transformación marcó a Medusa como una doble víctima de la violencia de un dios y de la injusta venganza de otra diosa. Fue condenada a vivir aislada, temida y perseguida, con su destino sellado por un acto que no cometió por voluntad propia. Esta historia de Medusa revela mucho sobre la complejidad del mundo de los dioses griegos, donde el poder, la violencia y la justicia no siempre iban juntos, y donde los inocentes a menudo pagaban el precio de los conflictos divinos. Para entender a Poseidón, hay que comprender también su lado oscuro y sus acciones que impactaron profundamente no solo a los mortales, sino incluso a los dioses que lo rodeaban. Tras el violento acto de Poseidón en el templo sagrado de Atenea, la joven Medusa vio su vida convertida en una pesadilla. La diosa, furiosa por la profanación, decidió castigarla severamente, pero curiosamente, no contra Poseidón, el poderoso dios del mar, sino contra Medusa, quien ahora pagaría el precio de algo que no era su culpa. La maldición que cayó sobre Medusa fue terrible. Su cabello se convirtió en serpientes vivientes que se retorcían y silbaban constantemente, amenazando a cualquiera que se acercara. Pero lo más cruel de todo era la mirada que adquiría. Cualquiera que la mirara, ya fuera hombre o animal, se convertía inmediatamente en piedra, inmóvil para siempre. Medusa, antaño hermosa y llena de vida, se convirtió en una criatura solitaria y temida, exiliada de la coexistencia humana y divina. Empezó a habitar lugares oscuros y aislados, refugio de desheredados y malditos, evitando el contacto con el mundo exterior en la medida de lo posible. Esta transformación simboliza una justicia cruel e injusta, típica de los mitos griegos, donde los dioses a veces actúan con severidad y favoritismo. Medusa se convirtió en símbolo del poder destructivo de la venganza divina, pero también de la tragedia de quienes son víctimas del destino. La historia de Medusa es inseparable de la figura de Poseidón, revelando el lado oscuro de su carácter, y las devastadoras consecuencias de su furia y deseo, que sobrepasaron los límites de lo divino y afectaron profundamente al mundo de los mortales. Polifemo es quizás una de las creaciones más aterradoras y trágicas de Poseidón. No es un héroe brillante ni un dios benévolo, es un gigante ciclópeo, con un solo ojo en medio de la frente, cuya inmensa fuerza aterra incluso a los dioses. Según la leyenda, Polifemo es hijo de Poseidón y una ninfa marina, y su nacimiento refleja toda la furia y el lado salvaje de su padre. A diferencia de los dioses del Olimpo, que son hermosos y perfectos, Polifemo es una criatura rústica y primitiva, más cercana a la naturaleza bruta que a la divinidad civilizada. Vive aislado, en una cueva solitaria en una isla desierta, lejos de la mirada de hombres y dioses. Su apariencia monstruosa y su temperamento explosivo lo convierten en una figura temida y rechazada. A pesar de ello, hay una profunda tristeza en su mirada, que revela la soledad de alguien condenado a vivir entre mundos, sin pertenecer a ninguno. Polifemo representa, en cierto modo, la consecuencia de las pasiones y furias de Poseidón, un reflejo físico y simbólico del poder puro e incontrolable que el dios del mar lleva dentro. Es la personificación de la fuerza salvaje que puede destruir, pero que también sufre por su propia existencia. Esta monstruosa figura jugaría un papel crucial en una de las historias más famosas de la mitología, involucrando al héroe Odiseo, quien se enfrentaría al cíclope en un choque de inteligencia versus fuerza, coraje versus salvajismo. Imagina la escena: una isla aislada, una cueva oscura, donde vive Polifemo, el monstruoso cíclope, hijo de Poseidón. Es inmenso, con un solo ojo en medio de la frente,
una fuerza brutal y un temperamento feroz que aterra a cualquiera que se le acerca. A esta isla, Odiseo, el astuto y valiente héroe griego, llega con sus hombres. Buscan refugio y recursos para continuar su largo viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, pero, sin saberlo, entran en territorio de los cíclopes. Polifemo captura a Odiseo y a sus compañeros, los encierra en su cueva y amenaza con devorarlos uno a uno. La situación parece desesperada, pues el cíclope es casi invencible a la fuerza bruta. Sin embargo, Odiseo no pierde la esperanza ni la calma. Usa su inteligencia y astucia para planear una huida. Con un ingenioso plan, Odiseo logra cegar el único ojo de Polifemo mientras duerme, causándole un intenso dolor y privándolo de la visión. Luego, los hombres del héroe escapan ocultándose bajo el vientre de unas ovejas, evitando ser detectados por el monstruo. Esta victoria, aunque brillante, tiene graves consecuencias. Polifemo, furioso y cegado, invoca a su padre Poseidón, pidiendo venganza contra Odiseo y sus hombres. Así, la ira del dios del mar se vuelve contra el héroe, complicando aún más su viaje. Esta historia es uno de los mayores ejemplos de la eterna batalla entre la fuerza y la inteligencia, entre el poder puro y la sagacidad humana, un tema que recorre toda la mitología griega. Tras cegar a Polifemo, el poderoso cíclope, Odiseo desató la ira de su padre, Poseidón, quien presintió el dolor y la humillación de su hijo, juró venganza, una búsqueda que convertiría el viaje de Odiseo en una auténtica pesadilla. Poseidón no escatimó esfuerzos para hacerle la vida imposible al héroe. En cuanto Odiseo y sus hombres se embarcaron para continuar su viaje, el mar, que antaño podría haber sido un sendero, se convirtió en un campo de batalla. Con su tridente en la mano, Poseidón agitó las aguas, desatando monstruosas tormentas con olas que se estrellaban ferozmente contra las embarcaciones. Vientos aulladores, estruendos atronadores y relámpagos surcaban el cielo oscuro, convirtiendo cada travesía en una lucha por la supervivencia. En varias ocasiones, las naves se estrellaron contra rocas peligrosas, fueron partidas en dos por violentas tormentas o arrastradas a aguas traicioneras y desconocidas. Odiseo, a pesar de su sabiduría y valentía, vio cómo sus hombres se ahogaban, sus provisiones desaparecían y sus sueños de regresar a casa se alejaban cada vez más. Pero, la ira de Poseidón trascendía su mero poder sobre las aguas. Parecía estar en todas partes, invisible, acechando cada movimiento del héroe, poniendo obstáculos en su camino. Monstruos marinos surgían de las profundidades, vientos penetrantes desviaban su camino, e incluso islas que parecían refugios se convertían en peligrosas trampas. El conflicto entre Poseidón y Odiseo no fue solo una competencia física, sino una batalla de resistencia, voluntad y destino. Poseidón era el dios que controlaba los elementos y usó su ira para recordarle al héroe que ningún hombre podía desafiar a los dioses sin sufrir las consecuencias. Esta persecución duró años, haciendo de la Odisea de Odiseo una de las historias más épicas y dramáticas de la mitología griega, marcada por un enemigo invisible e implacable, cuya furia marcó cada paso del viaje. Mientras Poseidón gobernaba los mares y desataba su furia sobre mortales y dioses por igual, había alguien a su lado que a menudo permanecía en la sombra: Anfítrite, la reina del océano y esposa de Poseidón. Aunque su nombre no siempre brilla en las historias, es una figura de gran importancia y complejidad. Anfítrite es una diosa del mar, serena y poderosa, pero marcada por la soledad que conlleva su rol junto a un dios tan tempestuoso. A diferencia de Poseidón, representa la calma de las aguas profundas, la belleza serena y la fuerza contenida del océano. Su cabello parece fluir como algas y su vestido brilla con tonos azules y verdes, como el mar en su máxima calma. Sin embargo, vivir junto a Poseidón no es fácil. Su naturaleza explosiva, sus ataques de ira y su sed de poder crean un ambiente inestable. A menudo, Anfítrite observa desde la distancia, sufriendo en silencio mientras su esposo se involucra en disputas, traiciones y venganzas que sacuden los mares y los corazones. La soledad de la reina del mar es profunda,
pues a pesar de su posición divina, siente el peso de la separación emocional, pues Poseidón a menudo la abandona para seguir sus propios caminos y conflictos. Esta distancia revela una faceta humana de la diosa, el dolor de estar con alguien tan poderoso, pero también tan impredecible. Anfitrite es el contrapunto silencioso de la tormenta que es Poseidón, un recordatorio de que incluso entre los dioses, hay fragilidades, emociones y relaciones complejas que dan forma a sus destinos y al mundo que los rodea. Poseidón es un dios que vive entre extremos. Su esencia está marcada por una profunda dualidad, que lo hace tan admirado como temido. No es simplemente el señor de las aguas, sino una fuerza que puede ser tanto la salvación como la ruina. Por un lado, Poseidón es el protector de los marineros, aquellos que se entregan a la mar en busca de sustento y aventura. A menudo calmaba las aguas para garantizar viajes seguros, ayudaba a los pescadores y les concedía caballos, animales majestuosos que simbolizan la libertad y el poder. Era venerado en los templos costeros, donde los mortales rezaban pidiendo su protección contra las tormentas y los peligros desconocidos del océano. Pero, por otro lado, es el dios de la furia y la venganza. Cuando se le faltaba al respeto, se le ignoraba o se le desafiaba, Poseidón podía desatar todo su poder destructivo. Sus terremotos destruían ciudades, sus tormentas hundían barcos y sus maldiciones dejaban profundas cicatrices en la tierra y en los corazones de la gente. Su ira no tenía límites, y su presencia podía significar muerte y caos. Esta dualidad convierte a Poseidón en una figura compleja, muy diferente de los dioses perfectos y benévolos que algunas historias intentan retratar. Es, en muchos sentidos, la personificación de las fuerzas naturales, impredecibles, grandiosos y, a veces, crueles. Comprender a Poseidón es comprender que en el mundo de los dioses, como en el de los hombres, no solo existe el bien y el mal, hay una mezcla de luz y sombra, fuerza y fragilidad, amor y destrucción. Y es esta mezcla la que hace que su historia sea tan fascinante y relevante hasta nuestros días. Después de toda esta historia, hay una pregunta que nunca ha tenido una respuesta definitiva. ¿Es Poseidón un héroe o un villano? ¿Es simplemente el poderoso dios que protege los mares y a los marineros, o el ser vengativo que causó destrucción, dolor y sufrimiento? Esta duda ha atormentado a Poseidón desde la antigüedad. Por un lado, representa la fuerza de la naturaleza, la protección de quienes respetan el mar y la vida que depende de él. Por otro lado, sus acciones muestran un lado oscuro, orgulloso, impulsivo, capaz de castigar sin piedad. Quizás la respuesta resida en no intentar encasillarlo. Poseidón encarna fuerzas que nadie puede controlar por completo, la belleza y el peligro del océano, la calma y la tormenta. Es, en esencia, un dios complejo, con una historia rica en pasiones, errores, glorias y tragedias. Y es precisamente esta complejidad la que hace que su historia prohibida sea tan fascinante. No es solo una historia de héroes y villanos, sino una narrativa de poder, orgullo, justicia y la delgada línea entre el bien y el mal. Al adentrarnos en la vida de Poseidón, se nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que habitan en nosotros, aquellas que pueden construir y destruir, amar y herir, y así, la historia de este dios del mar perdura, inspirando respeto, admiración y, sobre todo, una eterna curiosidad.